Gloria a Dios. Denle ese fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Dios te bendiga, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Los felicito por estar fieles en la casa de Dios. Dios hoy tiene una palabra para ti. Dios quiere bendecir tu vida a través de esta palabra. Solamente vamos a inclinar nuestro rostro delante de Él y le vamos a pedir que Él nos guíe. Amén. Mi amado Dios, gracias Padre Santo. Es tu bendición, Señor, estar en este lugar. Sabemos que tú nos hablas y que tú nos guías a través de tu palabra. Hoy recibo tu palabra, recibo tu bendición. Dígale en este momento: yo recibo y atesoro esa palabra en mi corazón para ponerla por hecho, Señor, en mi vida, para obedecerla y para guardarla. En el nombre de Jesús, somos guiados por tu Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Amén. Si usted lo tiene, dice amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello en toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, y Dios permite que recibamos esta palabra acerca de ¿quién? Acerca de la armadura de Dios. Diga conmigo: la armadura de Dios. Mi pregunta en esta mañana y casi tarde: ¿usted a qué le teme? ¿Qué temores tiene en su vida? ¿Qué temores ha experimentado en su vida? ¿A qué siente temor? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien aquí le tiene temor a la muerte? ¿Sí? ¿O le tiene, o más temor le tiene a morir sin Cristo? Yo creo que eso sería lo más terrible, ¿no? Tal vez morir sin Cristo, que la muerte nos sorprenda y no estemos con su cobertura. Por lo tanto, Dios nos llama hoy a que nos vistamos con esa armadura de Dios para poder enfrentar todo lo que venga y quiera destruirnos. Sabe que el enemigo lo que quiere hacer es destruir nuestra espiritualidad, destruir nuestra integridad con Dios, destruir nuestra moral. En todo ámbito, en toda área, el enemigo quiere causar destrucción. Nosotros no debemos estar tan vulnerables, sino que debemos estar protegidos con la cobertura que Dios nos da contra el enemigo. Si vamos a hacer referencia a esta palabra que Pablo permite plasmar aquí en la Biblia, él hace un contraste entre la palabra de Dios, lo que nos enseña del estar con la cobertura de Dios, pero lo coloca con la imagen de una armadura de un soldado del tiempo antiguo. Tal vez ya usted haga memoria, o tal vez haya mirado en películas cómo era la armadura de un soldado romano.
Así que esa imagen tenga hoy para que usted pueda captar más este mensaje. Amén. Un soldado se prepara para la guerra. Él debe conocer claramente, diga conmigo, debe conocer claramente al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Debe también conocer el campo en el que se libera la batalla y debe conocer también los movimientos y el armamento que utiliza ese enemigo. Ahora, tal vez usted dirá, pero yo no conozco al diablo. Es cierto, tal vez no lo hemos mirado cara a cara, pero sabemos qué artimañas tiene y qué es lo que quiere hacer contra nosotros. Sabemos qué es lo que él trama y conocemos el campo en el que él trabaja y conocemos qué armaduras utiliza. Por lo tanto, ya vamos avanzando en una parte. Amén. Ahora sí, el campo es muy importante conocer. ¿En qué campo se está liberando la batalla? Sabemos que nuestro enemigo es Satanás y todos sus demonios. Pero ¿en qué campo se está liberando la batalla? ¿Alguien puede decirme en qué campo se está liberando la batalla contra el enemigo? Diga conmigo, se está liberando en el campo espiritual. Es en el campo espiritual que se libera la batalla. ¿Y sabe qué sucede? El enemigo está cada día tratando de confundir esa guerra. Esa batalla se libera en el campo espiritual y el enemigo está tratando de cambiarnos el campo para que nosotros seamos confundidos. Si se libera en el campo espiritual, el enemigo siempre te representa esa batalla en el campo físico. ¿Por qué sucede eso? De que siempre se está liberando en el campo físico o se presenta frente a nosotros en el campo físico. Porque el enemigo de esa forma es como quiere destruirte. La tentación que trae a tu vida te la trae ¿qué? Física. La caída o lo que el enemigo quiere que tú caigas es de una manera física para que te afecte en lo espiritual. Si tú miras al enemigo, tal vez lo vas a mirar representado en una persona. Si tú miras que alguien te hizo enojar, ¿a quién miras? Miramos al vecino, miramos a la vecina y miramos al pobre perro que pateamos y le dijimos lo que sea. Sucede eso. Muchas veces el enemigo trata de poner todo en el campo físico. Te coloca deudas, te coloca problemas, trae tropiezos, trae cuantas consecuencias y por causa de eso nos enfriamos espiritualmente y nos sentimos combatidos y estamos en una guerra. Y para nosotros, si no estamos conectados con Dios, siempre la vamos a mirar representada en física, pero nos está afectando espiritualmente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Y sabes, la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy. Vamos al versículo 10 de Efesios 6. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. Cuando habla la palabra de Dios de fortaleceos, quiere decir que debe estar toda nuestra confianza puesta en Dios, porque de Él viene nuestra fortaleza. De Él viene nuestra fortaleza, de parte de Dios. Y cuando Él dice fortaleceos en el Señor, es que donde tú vas a liberar esa batalla, debes darte cuenta que no es por tu cuenta, sino por parte de Dios. Cuando en el tiempo de los soldados romanos, en el tiempo de la época de Cristo, a los soldados, antes de ellos colocarse la armadura, se colocaban primero un manto, y era una tela tal vez cuadrada que le hacían un orificio, se lo colocaban sobre su cuerpo. Y este manto debía colocársele aceite. ¿Para qué se le colocaba aceite? Porque este manto era la primer cobertura. ¿Para qué se le colocaba aceite? Se le colocaba aceite para que los animalitos, los moscos, los zancudos no le picaran al soldado y no lo tuvieran desconcentrado en el tiempo de la guerra. Sabe que el aceite ahuyenta eso también, es como un repelente. Pero llevándolo al campo espiritual, en lo que Dios quiere enseñarnos, Dios primeramente, antes de decirnos colóquese la armadura, lo primero que Él nos entrega es su manto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
su manto de cobertura y de protección. Un manto en el cual Dios ya nos ha ungido y nos ha apartado para ser hijos de Él. Nos ha ungido y nos ha apartado para ser soldados de Él, para ser guerreros de Él. Y como guerreros ya nos colocamos el manto y entonces comenzamos a tener confianza en Dios. Tú no puedes colocarte la armadura de Dios si primeramente no has confiado en Dios. Amén. Debemos primeramente confiar en Él. Entonces dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. En el poder de su fuerza. No podemos hacer nada por nuestra fuerza. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Estaríamos perdidos en la guerra espiritual contra el enemigo si no estamos fortalecidos con la fuerza de Dios. Estaríamos perdidos y el enemigo se reiría de nosotros si no tenemos la confianza en la fuerza de Dios. Primeramente, la confianza en la fuerza que viene de lo alto. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué dice? Contra las acechanzas del diablo. Y dice: vestidos con toda la armadura de Dios. Diga: con toda la armadura de Dios. ¿Por qué con toda? Porque a un soldado no le servía llevar medio casco, no le servía llevar un pedazo de escudo, no le servía llevar una espada que esté quebrada, no le servía llevar solamente un calzado o tal vez su coraza incompleta. Un soldado debe ir con toda la armadura para enfrentarse a la guerra, porque su enemigo no viene a medias, ¿sí? El enemigo no viene a medias. El enemigo también viene bien armado, porque en una guerra el que esté mejor armado es el que gana la batalla. El enemigo viene bien armado contra nosotros, pero nosotros tenemos la armadura de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Él? ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe? Aquí yo miro también que en las tinieblas se mueve un tipo de orden jerárquico, que hay un cierto rango más alto, rangos más bajos, y que cada quien tiene delegado su trabajo. Y sabe, estos demonios se mueven en el ámbito espiritual y nosotros a veces pasamos desapercibidos y no queremos enterarnos. Pero sabe, estos gobernadores se mueven trabajando a través de toda una nación. Cuando habla de un gobernador de las tinieblas, él trata de que toda lo que es la nación se descontrole, que las leyes se alteren y se violen, que los gobernantes se vuelvan corruptos, que haya tinieblas, comienzan a trabajar a nivel nacional, y eso nosotros debemos reprender. Cuando usted ore, usted tiene que decir: reprendemos a los gobernadores de las tinieblas y los atamos, para que no haya descontrol en toda nuestra nación. Y tristemente, yo no sé, sé que aquí en Colombia hay habemos mucho cristiano y hay mucha intercesión, pero yo miraba unas estadísticas y tristemente, entre los países más corruptos, Colombia estaba en el número 1. ¿Usted sí leyó o se enteró de eso? El número 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos debemos levantarnos en oración y atar a los gobernadores de las tinieblas. A esos gobernadores debemos reprenderlos, debemos atarlos para que nuestra nación sea limpia, para que nuestra nación esté libre de toda potestad. Cuando habla la palabra de Dios,
De huestes espirituales quiere decir que son todos los demonios que se mueven trayendo ataduras, trayendo enfermedad, trayendo tropiezo, trayendo deuda, trayendo desequilibrio emocional. Cuando actúa eso, está causando un caos en medio de la sociedad, en medio de las familias, en medio de los hogares. Cuando habla de los principados, son potestades, estos son demonios que se mueven trayendo personalmente, atacando a la persona, poniéndole lascivia, poniéndole desorden en su mente, trayendo apetitos sexuales, trayendo un desorden terrible que desestabiliza y tal vez lo lleva hasta la caída. Por eso debemos reprender. Cuando usted reprenda eso, reprenda principados de las tinieblas. Amén. Todo eso debemos reprenderlo. Y lo que Dios nos enseña es que debemos tener cuidado de que todo eso se está moviendo, permanece moviéndose, y nosotros debemos estar despiertos. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Levante un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Él. Dice el versículo 13, por tanto, cuando dice por tanto, ¿qué está diciendo? Por lo cual, o por esa causa, por causa de eso, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces dice, debemos resistir tomando toda la armadura de Dios para resistir al enemigo. Y habiendo acabado, estar firmes. Porque la propuesta, o mejor dicho, el plan de Dios no es ir a la guerra y morir en medio de la guerra. No es ir a la guerra y que el enemigo nos mate. No es ir a la guerra y encontrar tropiezo y volvernos a la casa. En este campo espiritual usted no tiene derecho a enfermarse. ¿Cuántos dicen amén? No tiene ni siquiera derecho a enfermarse. Cuando hablo de enfermarse no es físicamente, es espiritualmente. Que me siento decaído, que siento que mi espiritualidad, que tal cosa, siento tibieza. No puede enfermarse espiritualmente, porque el enemigo está esperando eso, a que usted se enferme, a que usted descuide, a que usted caiga. ¿Para qué? Para él atacar. Cuando muchas veces nos tropezamos y caemos, cuando muchas veces con el pecado nos tropezamos y caemos, debemos levantarnos inmediatamente y continuar el camino. Yo he escuchado de personas que dicen, no, como yo caí, ¿para qué seguirme burlando de Dios? Mejor me quedo allí. Y si sé que tal vez otra vez voy a caer. No, somos guerreros y debemos levantarnos y seguir el camino, tomar la espada, tomar el escudo, colocarnos toda la armadura de Dios y continuar. ¿Cuántos están dispuestos a seguir en esta guerra? Gloria a Dios por las personas que levantan su mano. Dice el versículo 14. Estábamos en el versículo 13, amén, ¿sí? Versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza ¿de qué? Vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes. El salmista decía, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar y me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos firmes, quiere decir que estamos en posición de guerra. Amén. ¿Cómo es una persona en posición de guerra? Tal vez cuando se para así, o tal vez cuando un soldado se para así, pero está listo para pelear la batalla. Y entonces cuando está en posición de guerra, antes de eso tiene que haber hecho algo, y es haber ceñido sus lomos. ¿Y qué es ceñir los lomos? Cuando en aquel tiempo estos soldados usaban un cinturón que podía medir 10 a 15 centímetros, era bastante ancho. Ese cinturón protegía aún hasta desde la parte de sus caderas. Y en ese cinturón podían llevar o tal vez colocar, envainar su espada, y allí la llevaban fija. Y la palabra de Dios, cuando nos enseña a nosotros que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad
que nos muestra el Señor y el camino es la palabra de Dios. Pero también hay una verdad que nosotros siempre debemos manejarla íntegramente, que es nosotros siempre hablar con la verdad, ser testimonio de la verdad y poder nosotros no ser personas de, como le digo, de doble cara, sino que nosotros debemos profesar de que Dios nos ha llamado a su verdad y que somos testimonio de la verdad. Amén. Entonces, una persona que siempre habla con la verdad está ceñido sus lomos y el enemigo no va a poder hacerle daño. Quiere decir que está fajado y que está listo para la guerra. Amén. Listo para la guerra. Cuando nosotros hablamos con la verdad y somos testimonio de la verdad, donde quiera que tú vayas, a cualquier persona que tú le hables, le vas a hablar con autoridad y esa persona va a terminar sujetándose a ti. Y eso sucede a veces aunque no sean cristianos. ¿Por qué sucede eso? Porque miran en ti un testimonio y se sienten avergonzados. Amén. Eso causa cuando alguien está sorprendido haciendo algo que a Dios no le agrada, ¿qué pasa? Mira a un cristiano, ¿sí? Lo mira al hermano John, dice, yo estaba haciendo algo, pero me miró el hermano John, qué pena. Y me siento atemorizado. ¿Por qué? Porque miran en él que él tiene una integridad de verdad con Dios, que la profesa y la lleva como testimonio. Entonces tiene autoridad y el enemigo no va a poder atacarte porque tú llevas esa verdad atada a tu cintura. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esa verdad atada a la cintura. Cuando la palabra de Dios nos dice, estamos en el versículo 14, también dice vestidos con la coraza de justicia. ¿Con qué? Con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza en aquel tiempo? La coraza era todo lo que protegía el pecho, todo lo que protegía esta parte, el abdomen y el pecho. Y esa coraza estaba compuesta por escamas metálicas para que pueda tener flexibilidad y movimiento. Esas escamas metálicas le protegían de cualquier ataque del enemigo. ¿Qué partes protegía? Protegía los órganos y protegía sobre todo el corazón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos colocamos la coraza de justicia, quiere decir que estamos actuando justamente con justicia. ¿Frente a quiénes? Frente a nuestros semejantes, amén. Frente a nuestros semejantes. Cuando actuamos con justicia, quiere decir que si tú vas a pesar en una balanza, no esperas a que el lado que pese menos le vas a dar a tu semejante, sino que siempre va a pesar igual. O aún cuando actuamos con justicia, podemos dar la parte remecida a la otra persona. Podemos ser generosos, pero no podemos ser ambiciosos. No queremos todo para nosotros, sino que actuamos con justicia. ¿Y qué sucede cuando actuamos con justicia? Dios nos da una autoridad grande, una autoridad maravillosa. ¿De qué? Que el enemigo no puede atacar nuestro corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cuando actuamos con justicia, el enemigo no puede atacar tu corazón. ¿Qué pasa cuando actuamos injustamente? Cuando nosotros le damos la parte menor a nuestros semejantes, le damos lo peor, somos injustos, ¿qué sucede? La otra persona no va a quedar inocente. Se van a dar cuenta. Va a resultar hablándote, hiriéndote a ti. Va a resultar tal vez con comentarios. Tu conciencia no va a quedar bien. O sea, tu corazón nunca va a quedar bien. Y eso quiere decir que cuando actuamos con justicia, el enemigo tiene poder para herir nuestro corazón. ¿Sí? Eso sucede aún en nuestra familia, en el hogar, donde quiera que tú estés. Si no actúas con justicia, pronto que te van a herir tu corazón y se va a dañar tu corazón. Y aunque a veces no nos tiren a herir, pero nuestro corazón automáticamente se va a dañar porque no hay justicia. Cuando hay justicia, estás colocado la coraza de justicia y tu corazón va a estar guardado. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios nuevamente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Diga conmigo, calzado los pies con el apresto evangelio de la paz.
Cuando aquellos soldados se colocaban su calzado, no era un calzado cómodo, no era un calzado como el que nosotros ahora nos colocamos. Sabemos que si vamos a un almacén de calzado, escogemos el calzado que nosotros queremos, y si medio la fábrica le dejó un nudo mal hecho allá adentro, nosotros inmediatamente decimos, no, este me talla, ¿sí? Y sentimos que nos está tallando y no queremos. Entonces inmediatamente lo vamos y lo cambiamos. Nuestro pie es tan sensible, pero en aquel tiempo los soldados no era tanto que el zapato debía adaptarse al pie, sino que el soldado debía adaptar su pie al calzado. ¿Por qué? Porque eran calzados ásperos. Tal vez en aquel tiempo ni siquiera había lo que ahora conocemos como los cauchos, todos materiales de trabajar sintéticos, sino que eran materiales ásperos. Y sabe, ellos se colocaban el calzado y ese calzado, cuando caminaban en el desierto, ahí iba quedando las huellas donde pasaba un ejército. Cuando el ejército de Dios se coloca el calzado apresto del evangelio, donde quiera que camine, siempre va a dejar huella. ¿Cuántos dicen amén? Siempre vas a dejar huella. Mi hermano Álvaro sabe decir, yo iba a la montaña, iba a vender, visité tantos lugares, pero mi hermano Álvaro, Dios te ama y Dios ha mirado donde quiera que usted ha andado, ha dejado ese rastro del evangelio. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos apresto del que nosotros podamos ir. ¿Por qué Pablo o Dios te coloca a través de la revelación a Pablo evangelio certificado? Para hacer evangelio de que no es fácil, tal vez no es fácil, Dios lo coloca a nosotros y darnos cristiano es de colocar la armadura de Dios, pero que de evangelizarle a alguien, de platicar con alguien acerca de la palabra de Dios. Todo cristiano debe tener el calzado apresto del. También dice la palabra de Dios, versículo estábamos, gloria a Dios, versículo 15, vamos al versículo. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué debemos tomar? Escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Los soldados llevaban en la mano derecha la espada y en la mano izquierda llevaban el va colocado aquí, brazo. Va colocado el escudo. Cualquier dardo que venga, el soldado siempre va a colocarlo. Sea arriba, sea abajo o a los lados, siempre estar listo para colocar el escudo. Era una parte metálica que no podían entrar ningún dardo, traspasarlo. Cuando la palabra de Dios habla acerca de ¿bien? Porque el enemigo, todas las cosas que son mentiras, cuando con la cobertura de Dios. Pero cuando tú no estás con la cobertura de Dios, entonces cuando el enemigo lanza un dardo, hace verdad. ¿Por qué causa? Hace el escudo. El escudo de la fe nosotros debemos alimentarlo, fortalecer. ¿Para qué? Cualquier cosa que quiera levantarse en contra de nosotros, nosotros siempre sabemos que de Dios tenemos la última palabra. Siempre sabemos que de Dios tenemos las respuestas. Siempre sabemos que de Dios proviene todo. Él es el que tiene las respuestas finales de bendición para nosotros. ¿Ven? El enemigo que trata de decir, final no va a ser. Trata de decir, ese final te va a traer tristeza. Ese final de este va a acabar con tu. Vas a poder. Aquí terminaste tu espiritual se termina. ¿Cuántas cosas? Pero
Cuando tenemos el escudo de la fe, nosotros decimos no, porque es de las respuestas, porque es Dios que me va a dar la victoria en medio de toda dificultad. Y la palabra de Dios también dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu es la palabra. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación, aquellos soldados, era el casco. Casco, en algunos eran más de alto rango, tenían tanta cobertura en su parte frontal también, solamente estaban abiertos lo que es la parte donde carro. Que más cobertura tengas tu casco, va a quedar menos posibilidades le queda al enemigo para que te arrebate. Más cobertura, más crees, dado algo tan importante. Ya conmigo la salvación. La salvación que Dios te ha dado, el enemigo no puede arrebatártela siempre y cuando tú te la coloques. ¿Por qué? La coloques. La salvación, creerla. Cuando nosotros la creemos, la colocamos. Entonces muchas veces sucede, Señor, pero yo fallé y pequé. En ese momento decimos, perdí mi salvación. Señor, perdóname y me restauras. Momento la salvación. Señor, otra vez volví a fallar. Vamos así creyendo la salvación. A perder, tenemos. La salvación Dios nos la dio. Ya el enemigo no la puede quitar. Cuando nosotros perdemos, cuando seguimos en el campo del pecado, jugando en el campo del pecado y debemos cada día alejarnos más de Dios. Pero mientras no nos alejemos de Dios, la salvación va a estar para nosotros. Amén. La salvación está dada y ese casco el Señor te lo ha entregado para que tú te lo coloques y el enemigo no puede arrebatártelo siempre y cuando tú no te lo quites. Amén. En medio de la batalla, ningún soldado puede quitarse el casco, porque si se lo quita, el enemigo está al acecho. Pero si tú lo tienes siempre, te vas a tener esa salvación. Qué hermoso es Dios, tan valioso. La salvación. Hablo del casco, la fe. Allí está la salvación que Dios nos ha dado. Las obras, no por lo que ya nos ha. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, la cobertura que Dios nos da, esa cobertura tan especial que es la armadura de Dios, Él nos ha entregado a nosotros para que nosotros vamos, para que nosotros hagamos el plan de Dios, para que nosotros ejecutemos las victorias y llevemos las victorias. ¿Sabes? Esa salvación que Dios ha dado, Isaías dice, el profeta dice, boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta ida, me guardó en su aljaba. Él nos ha entregado todo esto. Y Él ha colocado la palabra de Dios en nuestra boca como espada afilada. Nos ha guardado aljaba. Pues en su aljaba lleva, ahí nos guardados, no nos deja vuelta, ahí lleva el. ¿Sabe? La armadura que utilizaban estos soldados era cómoda, era difícil. ¿Se acuerda que David iba a pelear con Goliat? Eh, rápidamente pasaron una armadura en aquel tiempo. David, por así nomás, porque era porque era pesada física. David andaba en qué? Andaba en campo físico, andaba en el campo espiritual, siguiéndole a lo que iba a ser Dios. Cuando andamos en lo físico, con en lo espiritual, todo lo físico va a pesar.
va a pesar. ¿Por qué? Estamos en el cual a usted le va a pesar que la falta de tener tiempo, le va a pesar las preocupaciones, las cosas, que va a estorbar todo eso. Hasta el mismo cuerpo a veces estorba, aferramos más de Dios. Pero cuando nosotros estamos en el campo físico, ya no queremos ir, no queremos leer la palabra. Si una canción por allá está sonando, a veces ya no nos conecta tanto, vamos a molestarnos. Estamos en el campo, Dios quiere que el campo espiritual. Y hay soldados que ellos tal vez no estaban su armadura, salían al campo, estaban pero ya conmigo, habemos soldados y que si vimos la armadura de parte de cada día, aunque esta armadura pese, aunque sea difícil de soportar, aunque a veces nos cueste tiempo, nos cueste eh, sacrificar tiempos que estar en otro lado, no sé, todo esto a veces nos cueste, pero el Señor nos ha puesto soldados fieles. Y a medida que vamos dando, vamos acostumbrando a cada día, vamos sintiendo de que esta armadura está bonita. Cuando si alguien nos parte de esa armadura, la vamos a extrañar, no nos dejamos quitar nada. Y al contrario, ya dejamos tal vez de sentir el peso de la armadura, disfrutamos la armadura de parte de Dios y ayudarle a quien no lleve, a quien lleve carga, ayudar más. Siendo buen soldado de parte de Dios, diga conmigo, para crecer en el ambiente espiritual. Y muchos soldados, bueno, en aquel tiempo, estaba un pañuelo aquí en el bote o en el cuello. ¿Para qué? Para que estaba un pañuelo, llamaba focal, para que no comenzara su cuello. La armadura de aquel tiempo fácil. Lo mismo, la armadura que Dios es para cobardes, para soldados valientes. Y que en esta mañana le dices al Señor, yo recibo la armadura que tú me entregas. Pero ¿sabe? Dios te entrega la armadura. Tú la recibes. Debes colocar. Dios no te va a colocar la armadura. Tienes tú que colocártela. El casco de la salvación tienes que recibir. El cinturón de la verdad tienes que colocarlo y ser testigo. Tienes que colocarte el calzado apresto de la parte. Tienes que tomarlo y la espada tienes que tenerla en tu mano. Tú no tomas eso por tu propia fuerza, no va a servir tomarlo, colocarlo. ¿Bien? A ningún soldado alguien le iba a colocar la armadura. Él tenía que. Cuando tú buscas de Dios, comienzas a colocarte esa armadura, estás protegido contra toda acechanza del diablo. Esta es la garantía que Dios nos da a través de su palabra. Debes colocártela para estar protegido. Es la palabra de Dios. Este versículo, la palabra de Dios. En Romanos 13:12, la noche está avanzada, se ha acercado el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dámonos las armas. ¿Cuántos creen que la noche está avanzada? El tiempo está avanzado. El enemigo sigue en pie. El enemigo sigue con las mejores armas. Pero las mejores armas Dios nos las ha dado a nosotros. ¿Sabes? Solamente dile a Dios, aquí estoy, Señor, para ser vestido con la cobertura que tú me das, con la armadura de Dios. El enemigo no tiene autoridad. Cuando tú estás listo, estás ceñido, ¿sabes? Te puedes decir al enemigo, yo estoy en el campo de batalla. Ahora sí, como tú digas, si tú quieres pelear, pues peleamos, pero yo seré el vencedor. Como dijo David, iba con tanta seguridad
Y él iba con tanta seguridad que dijo, yo no necesito más nada, sino una simple piedra, pero era una piedra firme, era una piedra de fe, era una piedra dura, era una piedra que no se podía desbaratar, era una piedra que nadie la podía destruir, sino que ella iba a hacer su misión. Cuando tú tomas esa piedra de fe, de autoridad que Dios te ha dado, vas en el nombre del Señor, vas a ser más que vencedor ante cualquier dificultad. ¿Tú has tenido alguna dificultad, algún ataque, algo que el enemigo haya querido colocar, alguna tibieza, alguna frialdad en tu vida espiritual? Solo levanta tu mano y di: en el nombre del Señor, yo recibo la armadura de Dios y me la coloco en esta tarde, porque esa armadura de Dios es la que me da la cobertura y puedo enfrentarme contra el enemigo. Y le decimos al enemigo: tú no tienes autoridad. Tú no tienes autoridad sobre ninguno de los hijos de Dios, sobre ninguno de nosotros, porque nosotros tenemos la cobertura de parte de Dios. Declaro en esta tarde que hay libertad sobre tu vida. Hay libertad en la parte espiritual. Hay libertad en la parte física. Hay libertad en todo ambiente donde el enemigo quiera atacarte. Hay libertad, porque sabes, Dios te ha dado autoridad. La autoridad que Dios te ha dado es contra todo principado, porque sabes, el enemigo no es nada como enemigo opositor al poder de Dios. El enemigo no tiene autoridad, porque el enemigo es creado también por Dios. Tiene que sujetarse. Todas esas autoridades tienen que sujetarse. Así que proclamamos de libertad, Señor, sobre la congregación, libertad sobre los hogares, libertad sobre la vida espiritual, libertad sobre el corazón de cada persona. Sientes que tu corazón en algún momento quiso dañarse, dile: hoy me coloco la coraza de justicia. Si tú sientes que estabas de la salvación, dile: hoy me coloco el yelmo de la salvación. Si tú sientes que estabas fallando en la verdad, dile: hoy me coloco el don de la verdad, me lo coloco. Gracias, Señor. Gracias, poderoso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás paseándote en este lugar y en cada corazón hay libertad, en cada vida hay libertad. Tu presencia, Señor, está sobre este lugar. Te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Él. Dele un fuerte aplauso. Gloria a Dios.